Buenos días, ¿cómo están? ¿Con frío? ¿Sí? ¿Un poquito? Un día gris nos regaló el Señor, pero qué lindo es poder en esta mañana poder abrir su palabra, ¿no? Poder venir a compartir un tiempo de comunión, de alabanza hacia el Señor, de poder venir con un corazón agradecido en lo que ha sido la semana. Y es lindo poder en esta mañana escuchar la voz de Dios, ¿sí? Siempre digo así, y primeramente poder yo escuchar la voz de Dios. Y quiero que me acompañes a la carta de Pedro, segunda de Pedro. Hace 15 días estuve hablando en cuanto a los valores que Pedro daba a estos creyentes, ¿no? Estos hermanos en la fe que estaban atravesando tiempo difícil en el cual tenían que estar encerrados, tiempo en el cual vos y yo tuvimos que pasar, ¿no? ¿Se acuerdan? Principio de marzo, cuando comenzó la cuarentena, tuvimos que estar en nuestros hogares, sin salir, sin movernos por el tema del coronavirus. Y fueron circunstancias similares a lo que estos hermanos estuvieron viviendo, ¿no? Vamos a hacer un modo de introducción. Y el primer paso que estuvimos viendo, el primer valor que Pedro le da a estos hermanos en la fe, era la virtud, ¿no? Pero primeramente, en este capítulo, Pedro arranca el versículo 1 diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿sí? Y hacía mención yo hace 15 días atrás que era una fe igualitaria, ¿no? Esta fe, desde el momento que estos hermanos habían puesto en el Señor Jesús, habían tomado la decisión de creer como Señor y recibirlo como Señor y Salvador. Desde ese momento, ¿sí? Estos hermanos habían empezado a comenzar un proceso de transformación en sus corazones que Dios estaba haciendo en ellos por medio del Espíritu Santo. Ahora, es importante esto porque Pedro nos decía en este versículo que la fe no es para personas, para super personas, ¿sí? Todo aquel que pone la fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Puede disfrutar de una transformación que Dios hace por medio del Espíritu. Pero esto no te hace que vos tenés que ser talentoso, que vos tenés que tener capacidades, cualidades para adquirir esa fe. Acá Pedro le está diciendo a estos hermanos que la fe es para todos iguales, ¿sí? Y veíamos 5 luces que dábamos, que produce la fe en todo Hijo de Dios. Y cada una de esas 5 luces, vamos a hacerla rápidamente, era una fe igualitaria, que es igual para todos. Desde el cielo hacia abajo, Dios da la fe a todo aquel que cree en el Hijo de Dios, y es para igual a todos, o sea, no te hace mayor ni menor que a tu hermano. En segundo lugar, podíamos ver que era una fe inclusiva, ¿sí? Que Dios tarda su venida para que todo aquel que no le ha recibido, ¿sí? Proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 9. En tercer lugar, habíamos visto que era una fe invalorable, que por nuestros propios medios no se puede ni comprar ni alcanzar, sino que Dios la da, ¿sí? En cuarto lugar, habíamos visto que era una fe inmerecida, que ni vos, ni yo, ni estos hermanos la merecían, pero Dios la dio. Y por último lugar, habíamos visto la quinta luz, que era una fe intencional, ¿sí? Y a base de estas 5 luces, podíamos ver que usted y yo tenemos la fe en el Señor, pero que no queda allí. Usted ha decidido poner la fe en el Hijo de Dios, y en ese momento usted comienza a caminar con Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir caminar? Usted empieza a tener un proceso en el cual Dios está trabajando en su vida, ayer, hoy y mañana. Y en el momento que usted y yo ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, se nos abre la puerta al cielo. ¿Para qué? Para que Dios pueda trabajar y transformar nuestras vidas a tal punto de perfeccionarnos para cuando nos encontremos con Él. ¿En dónde? En la eternidad. Ahora, desde ese momento, usted y yo empezamos a entender que necesitamos a nuestra fe, en el momento que creímos en el Señor Jesús, a esa fe tenemos que
que añadirle, dice Pedro, ¿sí? Y eso está en este capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, espere que se me dio vuelta la hoja. Ahí está. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, se me movió la estantería. Segunda de Pedro. Acá estamos. Capítulo 1. Dice, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y ahí venía lo más importante que vos y yo tenemos que hacer, añadir a nuestra fe, ¿sí? Añadir a nuestra fe. Y ese es el paso que vos y yo tenemos que dar todos los días, ¿sí? Es eso lo que vos y yo tenemos que hacer en la vida cotidiana que el Señor te permite vivir, ¿sí? Estamos en pandemia, estamos en circunstancias económicas terribles, el mundo está en guerra, sufrimos por diferentes problemas sociales, pero el Señor te deja acá, ¿sí? Momentáneamente. Y en el momento que Dios te está dejando, en el tiempo que vos y yo vivimos y en el tiempo que estos hermanos vivían, era un tiempo para que ellos entiendan que la fe no es el momento de solamente creer en el Señor Jesús y quedarse sentado en una silla esperando que Dios haga cosas maravillosas y milagrosamente. Claro que sí, que Dios tiene el poder para hacerlo, pero vos y yo tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? Que tenemos que poner por nuestra parte. Y veíamos el primer valor era virtud, ¿sí? Y hablaba de la excelencia. Entonces la excelencia tenía un principio, un desenlace y un final. El principio era de saber dónde comienza, ¿sí? Y que tiene un propósito en tu vida y en la mía. Comienza en el hogar, ¿sí? Es allí donde habíamos visto, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. Y en segundo lugar habíamos visto que era productivo para nuestra vida. Ahora, eso que comienza en el hogar lo teníamos que experimentar y vivir en lo cotidiano. ¿Qué te digo en lo cotidiano? En tu trabajo, en las escuelas, en la sociedad donde nos manejamos diariamente. Y en tercer lugar era de poder entender que el tercer aspecto que nos daba era propósito, era productividad y era pasión, ¿sí? Entonces comenzaban, no le han recibido como Señor y Salvador. Y todos estos aspectos que veíamos de virtud nos llevan a conducirnos a tener una vida de excelencia a Dios. Y cuando digo una vida de excelencia es de poder cumplir lo que Dios manda en su palabra, poder glorificar, obedecer y honrar a su persona. Y quiero en esta mañana poder ver el segundo aspecto, el segundo valor, ¿sí?, que el Señor nos da en esta mañana y que Pedro le estaba diciendo a estos hermanos, no solamente tienen que añadir virtud, sino que tienen que añadir conocimiento, ¿sí? Y es importante lo que dice, lo que resalta allí la palabra añadir. ¿Por qué? Porque una parte es nuestra. Y eso lo vemos en el ministerio del Señor. Cuando el Señor hacía milagros, la alimentación de los 5.000, el Señor hizo el milagro de multiplicar los alimentos para dar a la multitud de comer, ¿sí? Pero primeramente, ¿qué hicieron los discípulos? Para poder entender cómo el Señor amó, ¿sí? Y también nos va a llevar a librarnos de cualquier tipo de pecado que nos pueda atar y que nos esté allí molestando y cortando nuestra comunión, nuestra relación personal con Dios, ¿sí? De ese momento esto nos va a llevar a entender que hay una parte específica que tenemos que dedicar en nuestras vidas para que el Señor quiera hacer en nuestros corazones. Y quizás hay cosas que vos tenés que empezar a dejar hoy en día, ¿sí?
quizás hay un orgullo que tenés que empezar a transformar y el Señor necesita trabajar en tu vida, entonces vos tenés que adquirir el conocimiento que Dios tiene para ese orgullo, o para ese soberbio, ¿sí? O por alguna adicción, ¿sí? Que hoy en el mundo lo ves muy normal. Lo ves muy normal, ¿sí? No digo que está mal tomar una cerveza, ¿sí? No digo mal que está mal consumir bebidas alcohólicas, pero sí poder entender que hay cosas específicas que desde el momento que vos decidiste poner la fe en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en vos y tu cuerpo empieza a ser templo del Espíritu Santo. Y de ese momento vos tenés una responsabilidad, cuidar el templo del Espíritu que Dios te dio, que vive en vos, ¿sí? Ahora, de ese momento tenemos que entender lo siguiente, que hay un conocimiento para cada área de tu vida que te... Y ese conocimiento no es adquirir para generar orgullo de saber cuánto yo sé de Dios, cuánto yo conozco a Dios, porque eso no transforma. Eso es pasajero. ¿Por qué? Porque solamente retengo el conocimiento en mi mente, pero no lo estoy bajando a mi corazón para poder experimentar y vivirlo en lo cotidiano de mi vida. Cuando te digo en lo cotidiano es donde vos te manejás continuamente, donde haces mandado, donde trabajás con las personas que compartís. No van a ver ese conocimiento que van a adquirir porque Dios no está haciendo una transformación en tu vida. Vos estás conociendo, sí, pero queda solamente y lo retenés allí en tu mente. Lo guardás allí y no lo atesorás acá. Entonces cuando lo guardamos en nuestra mente, a un lapso de tiempo ese conocimiento se envanece. Entonces tenemos que entender cuál es el conocimiento que no transforma, ¿sí? Para poder comenzar con este valor que nos da en esta mañana el Señor. Y primeramente tenemos que ver que esta palabra conocimiento, ¿sí? en la primera carta de Pedro, la palabra que sobresale es la palabra gracia, ¿sí? Y en esta segunda carta, la palabra que sobresale más de 13 veces es conocimiento. O sea, Pedro le estaba continuamente animándole que ellos tenían que conocer y aferrarse a Dios para cada prueba, para cada lucha, para cada dificultad que ellos tengan que enfrentar en las circunstancias donde estaban viviendo. Y es lo que vos y yo tenemos que adquirir, conocimiento, conocer lo que Dios quiere en esta prueba, conocer lo que Dios quiere en esta enfermedad, conocer lo que Dios quiere decirme en esta circunstancia, por más que la circunstancia sea buena, sea agradable, que te dé felicidad, que te dé gozo, ¿sí? Ahora, esto nos va a llevar a poder entender que el conocimiento que Dios quiere que yo conozca me va a conducir hacia un solo lugar. El conocimiento que el Señor quiere que yo obtenga me va a llevar y me va a conducir a entender que tengo que tener una profunda relación con Dios. ¿Por qué? Porque ese conocimiento me va a ayudar a entender lo que realmente significa, ¿sí?, la palabra de Dios en sí mismo. En sí mismo. Ahora, esto es importante porque es como le acabo de decir, nos va a llevar a conducirnos en nuestro día a día, en lo cotidiano. Y eso es algo que tenemos que entender, porque el mundo te va a mostrar un conocimiento que no te va a edificar, que no te va a transformar. El conocimiento de Dios transforma, lo sabemos vos y yo. Pero el mundo te ofrece otro conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento que el mundo te ofrece te va a llenar de orgullo porque te va a mostrar que vos sos muy capaz y que te podés superar vos mismo. Te va a llevar a conducirte que sos realmente capacitado para enfrentar cualquier tipo de enfermedad y circunstancia, prueba y lucha. Ahora, el conocimiento de Dios te va a llevar y te va a conducir a que realmente necesitas ¿a quién? A Dios en esa circunstancia. En esa circunstancia. Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, para comprender un poquito más profundo conocimiento que habla Dios, que habla Pedro en esta carta, es saber qué es lo que no edifica, qué es lo que no transforma. Y lo que no transforma es lo que acumulamos en nuestra mente y nos llena de orgullo. Mira, quiero que me acompañe el trato de hoy a 1 Corintios, capítulo 8.
1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Están allí? Vamos de nuevo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo leemos de nuevo. Dice así: 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Sí? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Edifica. Y por medio de este conocimiento vamos a conocer de la manera que Dios nos ama. De la manera que Dios nos ama. Y de tal manera que Dios envía a su Hijo a morir, dice su palabra. Entonces, no solamente tengo que tener una vida de excelencia, sino que tengo que tener un conocimiento que transforma. Y ese es el título de esta mañana. Un conocimiento que transforma. Pero hay un conocimiento que tampoco nos ayuda, y es el poder entender que cuando el conocimiento es infructuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que no es de utilidad para nuestras vidas. Que no sirve. Que no sirve. Para nuestras vidas, ¿sí? El conocimiento infructuoso no edifica, no transforma. Es decir, que cuando obtengo este tipo de conocimiento, Dios no puede cambiar las cosas en las cuales yo peleo todos los días. La pregunta es, ¿sí? ¿Con qué cosas estoy luchando hoy? Vos tenés tus luchas, yo tengo las mías. Tenemos a Dios, tenemos las herramientas. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Si el Señor te da el conocimiento para que vos entiendas que realmente necesitas algo específico para esa lucha, para esa batalla, no pelees más, no peleemos más. ¿Para qué vamos a pelear? Si está pudiendo el Señor trabajar en mi vida. ¿Y sabés qué pasa cuando el Señor no trabaja en nuestras vidas? Mira, acompáñame a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Versículo 51. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Dice así: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sabés por qué el Señor no puede trabajar en nuestras vidas? Porque resistimos al Espíritu de Dios, que en nuestros corazones. Por eso empiezo a tener una pelea, por eso empiezo a tener una lucha, por eso empiezo a tener una batalla. ¿Por qué? Porque mi carne está gustando de lo que el mundo me está ofreciendo, ¿sí? Y estoy resistiendo el Espíritu de Dios que mora y que vive en nuestros corazones. No pelees más, no pelees más, porque eso que te está gustando, ¿sí? Eso que me está gustando muchas veces, el Señor pagó un precio en la cruz. Pagó un precio en la cruz. Y su precio fue su muerte y su sangre. ¿Sí? Y quiero que en esta mañana podamos entender que el conocimiento que el Señor nos da tiene 3 fases. ¿Sí? Vamos a ser dinámicos, no quiero detenerme mucho porque se va a ir y hoy está para unos canelones, ¿no? Y quiero que en esta mañana podamos ver 3 fases que da el conocimiento que Dios nos da. En primer lugar, es la fase de valoración, ¿sí? Y esta fase nos va a llevar a tener prioridades. En segundo lugar, nos va a conducir a tener esta fase, es la fase de vivencia, ¿sí?
Esta fase nos va a conducir a poder, con experiencias transformadoras, mostrar lo que Dios me está enseñando. ¿Sí? Me está enseñando. Y en tercer lugar, la fase de vida. Cuando digo vida, quiere decir que hay ¿qué? Crecimiento. Hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no hago, ¿sí? Y que el Señor ya las ha transformado, entonces he podido obtener un crecimiento y seguir avanzando. Y quiero que en esta mañana podamos ver la primera, y es la valoración, ¿sí? Esta fase. Y acompáñame a Filipenses capítulo 3, deja tu dedo allí. Filipenses capítulo 3. Y acá nos encontramos con el apóstol Pablo, ¿sí? Él está teniendo una experiencia en la cual se encuentra con Jesucristo en camino a Damasco. Y Saulo era una persona que valoraba, sí, un montón las cuestiones religiosas de ese tiempo, pero en el momento que se encuentra con el Señor se produce un cambio en su vida, ¿sí? Y quiero que podamos leer en el versículo 7 del capítulo 3, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ¿sí? Para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar ¿a quién? A Cristo. Para ganar a Cristo. Y esa palabra ganar a Cristo es poder, quiere decir Pablo allí, darle el terreno de mi corazón al Señor, para que el Señor gane más mi corazón y no que el mundo gane más mi corazón que el Señor. Es eso lo que está queriendo decir Pablo allí. Yo ya lo que tenía del mundo lo considero basura, sino que todo el campo de mi corazón, donde se enfrenta una batalla, una lucha, quiero que en ese campo gane Cristo. Ahora, ¿cómo está el terreno de tu corazón? ¿Cómo está? Yo sé cómo está el terreno de mi corazón, pero ¿cómo está el tuyo en esta mañana? Y es importante que te examines, ¿no? Que te examines en esta mañana, porque si el mundo está teniendo la victoria sobre este terreno, el Señor está perdiendo. ¿Sí? Está perdiendo. Y es importante porque lo que ocurre acá es que este hombre estuvo pensando en mucho tiempo perseguir al Señor, ¿sí? En mucho tiempo invertir dinero para seguir a los creyentes y a los que ponían la fe en el Hijo de Dios. Pero del momento que se encontró con el Señor, su vida dio un giro de 180 grados. De 180 grados. Y en ese giro hubo un cambio de prioridades. Ya lo que era una prioridad de religiosidad en la vida de Pablo, ya comenzó a ser un tiempo de relación íntima y personal. ¿Con quién? Con Cristo. Le cambió la vida totalmente. Como te la cambió a vos, como me la cambió a mí. Y hay personas allá afuera que todavía siguen obteniendo la basura ¿de qué? Del mundo. Y su mente y su corazón está contaminada con la basura del mundo. Entonces vos y yo tenemos que entender, ¿sí?, que esta prioridad en nuestra vida nos va a conducir a poder tener una vida de excelencia en primer lugar y poder adquirir el conocimiento que es poder ganar una persona a Cristo. Pero primeramente edificar mi vida, edificar mi fe, fortalecer mi fe, darle un crecimiento a mi fe. Esto nos va a conducir también a poder entender que cuando me encontré con el Señor, ¿sí?, y comencé a tener una relación, y que a partir de ese momento, ¿sí?, a usted y a mí y a este hombre se le cayó la escala de prioridades que tenía. Y vos y yo no éramos diferentes que Pablo. Quizás teníamos cosas similares, cosas parecidas a este hombre.
principios, valores arraigados en nuestros corazones. Pero del momento que nos encontramos con el Señor, ¡rum!, se nos cayó al piso toda prioridad, todo valor, porque entendimos que lo que el Señor quiere es transformar mi vida. Y si esa escala de prioridades, de valores, no se te derrumbaron, es porque no le estás dando el corazón al Señor. Es así. Si vos seguís teniendo prioridades y valores que en el mundo sin el Señor tenías, es porque todavía no conociste realmente al Señor y no le aceptaste y no le recibiste como Señor y Salvador. Es así. Pero nunca está. Puede ser hoy, quizás en tu rato o mañana. Pero el Señor quiere que tengas una prioridad en tu vida. Y que realmente valores ¿qué? El tiempo de comunión con el Señor. Porque eso edifica, porque eso nos va a conducir a vivir en excelencia y nos va a dar un conocimiento que lo que necesito es aferrarme al Señor en intimidad, ¿sí?, a solas con Él para cualquier tipo de circunstancias. Ahora, ¿qué lugar está ocupando, ¿sí?, tu relación con el Señor? Hace tiempo atrás hablaba que muchas veces le minimizamos el tiempo a Dios y vamos a dejar el tiempo a Dios para lo último, ¿sí? Comenzamos a llenarnos de trabajo, de responsabilidades, de quehaceres, una cosa, una otra, y una cosa nos lleva a la otra. La cuestión es que se nos pasaron las 24 horas del día, nos sentamos a leer y leemos. Ahora es importante porque el salmista dice: de mañana, de madrugada te buscaré, ¿sí? Y en la semana veía por qué el salmista buscaba de muy temprano a Dios. Claro, el salmista entendía que buscándole de mañana temprano obtenía dirección, fortaleza, sabiduría. ¿Para qué? Para enfrentar lo cotidiano de todos los días. Ahora, en el final del día, el Señor, ¿qué le daba al salmista? La posibilidad de arrepentirse de esos pecados que habían cortado la relación con Él. Lo mismo pasa con vos y conmigo. Vos me decís: sí, me cuesta levantarme temprano. A mí también me cuesta un montón. Pero el Señor quiere que tengas prioridades. Y su prioridad es esta: un tiempo en comunión con el Señor. Con el Señor. ¿Sí? Esto nos lleva a poder entender que realmente hoy, en el tiempo que vivimos, en la cuarentena, que ya ha ido pasando de fase en fase, que ya las cosas son más accesibles, pero en el principio de la cuarentena, ¿vos aprovechaste ese tiempo? Y es para examinarlo, ¿no? ¿Realmente tuvimos una buena relación con el Señor en nuestros hogares? Que no podíamos venir, que no podíamos compartir esto, que no podíamos hacer una reunión presencial, ¿sí? Entonces es importante porque tener que examinarnos y poder entender y hacer comparativos, ¿sí? Por ejemplo, comparar con qué pasé más tiempo, con mi celular o con el Señor. O hacer un comparativo con la televisión, pasé más con la tele que con el Señor, ¿sí? O hacer comparativo, por ejemplo, las redes sociales. Dediqué más tiempo a las redes sociales y poco al Señor. Poco estudio, poco devocional, poco oración. Son cosas que a vos y a mí nos cuestan a todos. Pero el Señor quiere que tengamos prioridades. ¿Por qué? Porque es de sumo valor para Dios. Y esto enriquece tu vida, enriquece la mía, enriquece toda aquella persona que ha decidido poner la fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces quiere decir que desde el momento que tenemos fe, tenemos que añadir prioridades. ¿Sí? Prioridades. ¿Por medio de qué? Del conocimiento. Ahora, quiero que podamos avanzar, ¿sí?, y poder ver vivencia. Esta segunda fase. ¿Y esta fase qué significa? ¿Qué es vivencia? Vivencias son experiencias transformadoras en la vida real, y esas experiencias tienen que ver
con cosas que a vos y yo, que a vos y a mí nos pasan. ¿Qué son? Las pruebas, ¿sí? Los momentos de oración y las respuestas que Dios me da. Por ejemplo, cuando Dios nos responde y cuando Dios responde. De poder demostrar, ¿sí?, lo que el Señor me está enseñando. Y quizás el Señor, vos orás al Señor y le pedís algo específico, ¿sí?, el Señor no responde, pero ¿de qué manera reaccionamos? ¿De qué manera experimentamos lo que estamos conociendo de Dios? ¿Estamos experimentando que somos ansiosos o que esperamos en Dios? ¿Estamos experimentando que somos impacientes o tenemos paciencia en cuanto al tiempo de Dios? ¿Sí? Y es importante, esto nos conduce a examinarnos continuamente, a examinarnos, de saber cómo es mi relación con Dios, de qué manera estoy teniendo mi tiempo de relación con Dios, cómo estoy conociendo a Dios, qué es lo que quiere enseñarme Dios. Porque usted y yo, desde el momento que pusimos la fe en el Hijo de Dios, estamos caminando. No te detengas. No me quiero detener. Tenemos que avanzar. ¿Sí? Tenemos que avanzar, no te quedes, porque hay hermanos en la fe que se han quedado, que se han caído, que se han tropezado y no se han podido levantar. Eso te tiene que ayudar a poder entender, ¿sí?, que este conocimiento que el Señor nos da nos comienza a llevar a las situaciones de todos los días, ¿sí?, como te estaba diciendo, momentos de prueba o de enfermedad. Y por más que Dios no responde a mi tiempo, aprendo a esperar, ¿sí? Aprendo a esperar, aprendo a confiar, aprendo a descansar, ¿sí? En el cual en el mundo no lo vas a encontrar. Vas a ver un mundo acelerado, impaciente, ¿sí?, sin esperanza. Es así el mundo donde estás, donde vos y yo estamos. No te olvides las 5 luces que produce tu fe y mi fe en el primer valor que vimos, ¿sí? No te olvides. Ahora es importante esto, y te quiero dar la vida de este hombre, Job. Job fue una persona que experimentó todo lo que el Señor le permitió, menos la muerte. Él perdió casa, bienes, esposa, hijos, enfermedades y pruebas. ¿Sí? Y pruebas. Ahora, Job cuenta todo lo que perdió, de la manera que se enfermó, de la manera que Dios le devolvió todo. ¿Sí? Ahora, en esa circunstancia hubo un proceso. ¿Sí? Y en la vida de Job, ¿qué hubo? Prioridades. Se ocupó de lo que se tenía que ocupar. De darle el tiempo a Dios, de conocer a Dios, por medio de una relación. Ahora, en el capítulo 38, ¿sí?, hay algo que resalto allí, y es poder entender vos y yo en esta mañana lo que Job entendió. Dice que él había tenido un encuentro, ¿sí?, transformador con Dios, y se da cuenta que había vivido era un gran portal para el cielo. Y en el capítulo 42, del versículo 3 al versículo 5, cuenta eso. Dice que de oídas había oído, pero ahora ya no. Él había visto a Dios. ¿Y por medio de qué? De una relación. ¿Estás viendo a Dios en esa circunstancia que te cuesta, en la cual estás peleando, te está costando? Mira a Dios. Y mirar a Dios es tener que pasar por la cruz del Señor Jesús. Detenerte allí y de mirar la cruz y decir: pucha, Dios me amó, porque envió a su Hijo a morir. No pases de largo, detenete en la cruz y mirá que Dios envió a su Hijo a morir, ¿sí?,
para que vos le puedas ver, para que yo le pueda ver y conocer todos los días de mi vida, hasta que nos encontremos con Él. Esto nos va a llevar a entender que el conocimiento nos da sabiduría, nos va a llevar a conducirnos sabiamente en cualquier tipo de prueba, en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de enfermedad, como Job lo tuvo que hacer. Fue una persona sabia Job, en la manera que se manejó, en la manera que caminó con Dios. Pero se ocupó de lo que se tenía que ocupar, le dio prioridad a lo que le tenía que dar prioridad. Él nos enfocó en los bienes, en los hijos, en la esposa, en los amigos. Él no se enfocó en eso, sino que se enfocó de conocer y de ver a quién, a Dios. Es lo que vos y yo tenemos que hacer, y es lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos de lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Miren a Dios. Miren a Dios, conozcan a Dios, vean a Dios, qué es lo que Dios quiere hacer por medio de esa circunstancia, y denle prioridad a Dios, que ustedes hagan esa parte, que Dios va a hacer lo demás, el milagro. El milagro. Y el milagro no es que vos seas rico, el milagro es que Dios te transforme para encontrarte con Él. Ese es el milagro. Que el Señor quebrante un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón enaltecido por lo que sos. Que Dios quebrante el pecado de todos los días y que te transforme un poco más, un poco más, un poco más. A tal punto que vas a llegar a ya no pelear. Ya no peleo, sino que tengo prioridad. Conozco a Dios. Él se ocupa de lo demás. Esta es la segunda fase, ¿sí? Vivencia, de tener que experimentar, de poder experimentar lo que el Señor, por medio de su palabra, me va a enseñar. Y esto es de poder tener la capacidad de aplicar lo que aprendí de Dios, ¿sí? Y Job aplicó lo que conoció de Dios, lo aplicó en su vida. Porque Dios bendijo su vida. Dios dio frutos en su obediencia, en su confianza, ¿sí? En su paz. Dios dio frutos porque le devolvió todo, dice su palabra. No le dejó faltar nada. Ahora, el poder de Dios en mi vida, ¿sí? Y la parte que yo tengo que hacer, que yo tengo que poner, me va a llevar a entender que lo imposible le toca a Dios y lo posible me toca a mí, ¿sí? Y quiero terminar acá, en la tercera fase. Y la tercera fase es vida. ¿Por qué decimos vida? Porque cuando decimos vida, estamos hablando de alguien que nació, ¿no? Que nació. Y quizás vos no naciste físicamente, pero quizás con la edad que tenés, pusiste tu fe en el Señor. Desde ese momento sos una nueva criatura en este mundo. Naciste de nuevo. ¡Wow! El Señor me da una nueva oportunidad. De ese momento, esa vida que el Señor me da, esa oportunidad, tengo que vivirla de la mejor manera, espiritualmente. Y tengo que entender que mi vida espiritualmente requiere un crecimiento como tu cuerpo físico. Y ese crecimiento se va a obtener solamente alimentándote del alimento que Dios te da, que es su palabra, para que vos puedas fortalecerte espiritualmente, para que vos puedas crecer espiritualmente y saber cómo manejarte en el mundo de donde vivimos, ante cualquier circunstancia, prueba o enfermedad. El Señor quiere que vos vivas la vida espiritual que Él te da por medio del Hijo de la mejor manera. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás teniendo al Señor en tu corazón? ¿Le estás dando el corazón a Dios? ¿Le estás dando el corazón al Señor Jesús para que venga a vivir y a morar en tu corazón? Quizás vos tenías un conocimiento, sí, pero no estabas bajando el corazón.
lo que Dios te muestra, lo que Dios te da a conocer. Sí, mucha gente conoce que el Señor Jesús vino a este mundo y murió. ¿Pero abriste el corazón y creíste en eso? Déjame decirte esto, que si vos no abriste las puertas de tu corazón al Señor, las puertas del cielo están cerradas para tu vida. Están cerradas. No podés entrar. Te estás quedando afuera. Y es feo quedarse afuera. Yo en la mudanza, hace un tiempo atrás, el día de mudanza, el primer día, querer meter las cosas, ¡pam!, la llave no andaba. Estaba afuera. Es feo quedarse afuera, ¿no? La vida espiritual es lo mismo. Quizás tenés una llave y no la correcta. No está abriendo la puerta. El único que tiene la llave de esa puerta es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Y quiero que en esta mañana podamos terminar y poder entender que una vida, ¿sí?, esta fase de vida que da crecimiento, nos va a conducir a poder entender que mi vida está siendo transformada. No por mí, sino por Dios, ¿sí? Y que eso va a generar en mi vida frutos, ¿sí? Y esos frutos no son materiales, sino que son espirituales. Mirad en el versículo 8 del capítulo 1, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿sí?, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. En cuanto a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesús. El conocimiento que transforma no tiene domicilio en la iglesia. Quiero que entiendas esto. Sino que tiene domicilio en tu lugar secreto, en tu lugar de relación íntima con Dios. ¿En dónde le tengo que dar el primer lugar? Prioridad. ¿Sí? Es allí donde le tengo que dar el lugar solamente al Señor. Y el conocimiento que transforma tiene que ver con experiencias que tengo que vivir de lunes a lunes. De lunes a lunes. ¿Qué quiero decirte? Todos los días. Todos los días tenemos que experimentar lo que el Señor me enseña en esa relación. Lo que conozco de Dios. ¿Y dónde lo tengo que experimentar? Primeramente en mi hogar, ¿sí? Primeramente en mi hogar y luego en donde me manejo. Trabajo, escuela, en la sociedad donde vos y yo vivimos. Y tiene que ver con frutos, como te acabo de decir, que esos frutos muchas veces van a ser personas que no conocen al Señor, ¿sí? Y que vos vas a tener el privilegio de mostrar con experiencias vividas lo que el Señor hizo en tu vida. Es importante porque eso te va a llevar ¿a qué? A tener discípulos. A tener discípulos. A de poder enseñarle lo que el Señor te está enseñando a través de un conocimiento. Y que esa persona va a fortalecer su fe en una relación íntima y personal con Dios. Con Dios. Y es lo que Pedro está haciendo con estas personas. Pedro le está animando y lo está mirando como discípulos, como hijos en la fe. Le está diciendo: ustedes a esta fe que han obtenido, que Dios le ha dado, tienen que añadir esto, un conocimiento que transforma. Ahora, cierro con esto, que es 2:11. Necesitamos tener una relación con Jesucristo, ¿sí? Vos y yo necesitamos tener una relación con Jesucristo y entender que esa relación tenemos que profundizarla, ¿sí? Ahora, cuando no lo hacemos, nuestra vida espiritual es pobre, ¿sí? Es pobre. Y realmente terminamos siendo como Felipe. Mira, acompáñame a Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos
8 y 9. Versículo 7 dice así: si me conocéis, está hablando el Señor, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dice el Señor. Versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le dijo, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y quiero que en esta mañana puedas entender y irte con esto. El Señor quiere que conozcas al Padre. Vos y yo quieren que conozcamos al Padre. Pero para entender esto necesitas conocer este conocimiento que transforma. Este conocimiento te va a llevar y te va a conducir a que tu fe pueda ser una fe de vivencia, ¿sí?, con excelencia, de poder glorificar, honrar y obedecer a Dios. Y este conocimiento te va a llevar a tener prioridades, ¿sí?, te va a dar crecimiento. Ahora, ¿le estás abriendo la puerta del corazón a Dios? ¿O estás quedándote afuera? Quizás no te animás, pero nunca es tarde, ¿sí? Nunca es tarde para decir: Señor, quiero abrirte las puertas de mi corazón, quiero que entres, que vivas y que mores allí. Reconozco que soy un pecador y que necesito conocerte para poder encontrarme con Dios en el futuro. Amén. Vamos a orar y quiero que podamos terminar. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Quiero que podamos, Señor, poder escuchar tu voz. Gracias por esto.